¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros, que además lo dejé pendiente en otro vídeo en el que habíamos creado medidas que devolvían gráficos de tipo SVG, es decir, gráficos vectoriales, ¿de acuerdo? Básicamente lo que habíamos creado era esta gráfica o una parecida a esta, donde modificábamos determinadas propiedades de SVG para pues, cambiar los colores de la línea, la trazabilidad, la forma, etc. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, y quedó pendiente del vídeo anterior, es en vez de reproducir una imagen vectorial, vamos a reproducir un mapa de bits, ¿de acuerdo? Una imagen BMP, o una imagen JPG, o una imagen GIF, puede ser PNG, la que sea. Concretamente vamos a reproducir una PNG, ¿de acuerdo? Donde vamos a representar pues una imagen, un avatar. Realmente aquí se repite siempre la misma porque la medida devuelve siempre lo mismo, por tanto, bueno, pues siempre aparece la misma imagen, pero yo me he descargado como 3 avatares y entonces vamos a crear una lista de usuarios con su correspondiente imagen avatar y luego a continuación vamos a crear una lista de tareas, vamos a asignar esas tareas a determinados usuarios y en vez de ver el ID de usuario, que siempre es más ilegible y más difícil de entender, pues lo que vamos a hacer es ver el avatar, que sería una imagen del tío, básicamente, ¿de acuerdo? Bien, del usuario más bien. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, igual que para generar esto necesitábamos código SVG para generar la imagen, DAX imperativamente nos obliga y nos exige a representar la imagen en base 64. Base 64 es una codificación que se utiliza muchísimo en web y que nosotros vamos a utilizarla aquí precisamente para representar esta imagen, de manera que pase de una cadena codificada en base 64 a una imagen perfectamente visible y reproducible por DAX, ¿de acuerdo? Por el motor de modelado de Power BI. Para ello entonces tenemos que convertir la imagen en base 64. Podéis hacerlo a través de diferentes convertidores que encontraréis en internet. Subís el archivo y automáticamente os devuelve la cadena en base 64. O podéis utilizar herramientas propias de vuestro sistema operativo, como es el caso de PowerShell, o incluso JavaScript, que también lo hace, a través de las herramientas de desarrollo del propio navegador. Si sabéis programar en JavaScript, pues lo podéis hacer. Pero yo voy a enseñaros en PowerShell porque me parece bastante más chulo aprenderlo en PowerShell, ¿de acuerdo? Entonces, os abrís una consola de PowerShell y fijaos, yo tengo aquí varios archivos. Concretamente tengo un logo PNG, que es con el que vamos a hacer unas pruebas ahora y os voy a explicar. Y luego vamos a hacerlo con unos avatares que he descargado aquí que se llama A1, A2 y A3, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿en qué se basa esto del base 64? Fijaos, si nosotros vemos el contenido de un archivo, vamos a utilizar el comando pad para que esto sea más legible y tenga un formato más estándar, y vamos a utilizar aquí logo, aunque realmente el parámetro pad es el comando por defecto, ¿de acuerdo? El parámetro por defecto. Si ahora le doy a intro, fijaos que tengo aquí un montón de caracteres que son totalmente ilegibles, es decir, es una serie de caracteres que no podemos no podemos leer de una manera sencilla. El base 64 sí lo vamos a poder leer, pero esto no. Vais a perdonar si escucháis martillazos, pero bueno, es algo que yo no puedo evitar, ¿de acuerdo? Alguien está haciendo obra por ahí y está ahora mismo pues on fire, vamos. Entonces, bueno, vamos a intentar disimular que no escuchamos nada y vamos a atender a mis explicaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Entonces, esto es totalmente legible. El base 64 nos va a convertir a un formato más legible que se pueda leer, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto es totalmente ilegible, igual que si vemos el contenido de un archivo compilado tipo exe o no sé, algo compilado por ahí, pues vamos a tener el mismo problema, ¿de acuerdo? Que el interior se va a ver totalmente ilegible. Bien. Vamos a utilizar un método que es convertir a base 64 a una cadena de base 64 que pertenece a la clase convert de PowerShell, pero tiene una exigencia ese método, y es que tenemos que pasarle como argumento un array de bytes, y para pasar un array de bytes tenemos que convertir entonces ese contenido que os enseñé ahora a un array de bytes. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, ¿qué es un array de bytes? Fijaos, si yo represento esto es un carácter, ¿de acuerdo? Sin embargo, para PowerShell eso no es un carácter, eso es una cadena de texto. A diferencia de lenguajes como C# y como Java, que identifican o diferencian más bien entre un carácter y una cadena de texto, en el caso de PowerShell, de JavaScript, de Python, no tienen ni idea. Para ellos es una cadena de texto. Fijaos, si yo pongo aquí, por ejemplo, getType, pues esto obviamente es una cadena de texto. Aquí me dice que es string. De hecho, el método getType deriva de la clase object, de la cual derivan todos los objetos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo convierto yo una cadena de texto a un carácter para luego que sea un byte? Bueno, pues tengo que hacer un casting explícito, de manera que yo le voy a poner aquí char, ¿de acuerdo? Y esto sí es un carácter. De hecho, si ahora hago el getType,
fijaos que ahora sí que me devuelve un char, que en C#, porque esto deriva de .NET, aunque tiene una sintaxis un poco diferente, pero no existe realmente el concepto de tipo primitivo, como ILNT, char, double, no, son todo objetos, ¿de acuerdo? Y todos derivan de la clase object. Por tanto, por eso disponen de este mismo método. Entonces, una vez que yo tengo esto en char, borro esto y ahora sí lo puedo convertir a tipo byte, ¿de acuerdo? Y fijaos, le doy a intro y tengo el 65, que es el correspondiente carácter ASCII para la letra A mayúscula. Bueno, pues básicamente eso es lo que me hace el getContent si le paso un parámetro de codificación en bytes. Fijaos, voy a poner getContent. A continuación voy a utilizar la sintaxis estándar path, voy a pasarle el logo y ahora le voy a pasar un parámetro que es encoding y le voy a decir que sea de tipo byte. Y ahora si le doy a intro, fijaos que lo que tengo son todo numeritos. Ya no tengo caracteres raros, sino tengo números. ¿Por qué? Porque los ha convertido a bytes. Entonces, como lo tengo codificado en byte, fijaos que esto es un array, por eso me lo devuelve en una sola columna. De hecho, yo podría acceder al último elemento, que es a través de -1. En PowerShell la ventaja que tenemos es que podemos iterar un array del principio hacia el final o del final hacia el principio. Entonces con números negativos me devuelve la última posición, que es 130. Esto me garantiza que es un array de caracteres. De hecho, si yo pongo aquí el punto getType, fijaos que lo que me devuelve es un array de objetos. En este caso no sabe lo que son números, pero no sabe lo que son, entonces los identifica como un array de objetos, ¿de acuerdo? Todo esto, aunque si os suena nuevo, lo tenéis todo en mi vídeo donde explico todo lo relacionado con PowerShell, ¿de acuerdo? Tengo un curso un poco básico, pero un curso bastante interesante de PowerShell en mi canal, podéis echarle un vistazo. Bien. Una vez que tenemos esto codificado de esta manera, entonces lo que podemos hacer es eliminar todo esto, quedarme con esto contenido entre paréntesis y pasárselo a la clase convert. Tiene un método estático que se llama toBase64string y aquí le paso efectivamente el resultado del contenido. Por eso lo envuelvo entre paréntesis, ¿de acuerdo? No solo los paréntesis de la llamada, porque esto realmente, este paréntesis primero y este último es un operador, es el operador de llamada de la función, entonces es olvidarlo. Si yo quiero encapsular un contenido de un comando para que pasárselo como array de bytes, en este caso que es lo que me devuelve el getContent a tu base 64string, tengo que encerrarlo entre paréntesis, si no me va a dar error, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que aquí ahora sí tengo algo ilegible porque básicamente es como alfanumérico, ¿no? Sí es cierto que lleve por aquí caracteres como el más, la barra, etcétera, que no forman parte, digamos, de la familia de caracteres alfanuméricos, pero sí es cierto que la mayoría son letras y números, que eso es alfanumérico, ¿de acuerdo? Perfecto, ya tenemos entonces esto. Ahora, ¿cómo copio y pego esto? Bueno, lo puedes copiar directamente aquí seleccionándolo o dos digamos versiones para poder copiar esto, o dos vertientes más bien, sería la siguiente: redirigirlo a un archivo que le llame por ejemplo base64.txt y entonces ahora me abre un notepad con base64, notepad, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Si yo ahora copio esto, control E, control C, bueno, control E en español, quizá si lo tenéis en inglés control A, pero aquí es control E, sin embargo otros editores es control A, por eso hay que tener mucho cuidado con el control E y con el control A. El control V sí que es igual en todas partes, afortunadamente. Entonces copiamos y fijaos que ahora si pulsamos Windows V nos aparece aquí que seguramente muchos de vosotros los conoceréis, pero si no lo conocéis, este es el portapapeles apilado. Es decir, yo tengo varias copias que he hecho, las tengo aquí apiladas y puedo recurrir a ellas otra vez, simplemente con hacer clic, ¿de acuerdo? Yo puedo borrar todo esto y fijaos, si vuelvo a copiar esto, bueno, me desaparece obviamente, vuelvo a pulsar Windows V y aquí me aparece el último, pues lo último que he copiado. Si no lo tenéis activado y tenéis Windows 10 o Windows 11, con pulsar Windows V, la tecla Windows V, o la combinación más bien Windows V, os va a aparecer aquí un mensajito donde os dice no está activado, activarlo, y os aparece un botón, lo activáis y ya lo tenéis aquí. Luego, si hacéis como yo, que no lo uso nunca, pues lo más probable es que no os sirva para nada, pero bueno, si le dais utilidad, que sepáis que hay un portapapeles múltiple que se van apilando las copias en Windows, ¿de acuerdo? Bien, cerramos esto. Entonces, otra ventaja que tiene esto es que yo puedo pasarle esto que generamos directamente al portapapeles sin necesidad de volcarlo a un archivo, copiarlo de ahí, etcétera. Entonces yo si corto esto, y fijaos, hay un método que se llama setClipboard que directamente pues
menos value, que es el valor, y aquí le paso entre paréntesis, obviamente, pues toda la serie de comandos que tenía antes, ¿de acuerdo? Le doy a intro y aparentemente no ha hecho nada, pero yo si pego aquí, fijaos que tengo toda la cadena, bueno, en este caso en una sola línea, tengo toda la cadena codificada en alfanumérico del archivo que le pasé como argumento. Bien, entonces, teniendo eso, yo ya podría hacer un ls a asterisco, podría pasarlo a través de un pipe a un for each y pegarle aquí, no esto, no quería pegar esto, a ver si lo tengo en el portapapeles, Windows V, efectivamente, esto es lo que quiero pegarle, y pegarle esto, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué podemos pensar que va a hacer esto? Bueno, pues que va a iterar por todos los archivos que empiecen en A, que en este caso tengo el A1, el A2, el A3, y voy a sustituir este logo por el dólar subguión, con lo cual me va a sustituir esta variable por cada uno de los valores contenidos en esta matriz, ¿de acuerdo? En cada iteración me pasa un valor diferente. Esta es la variable que pasa a través del pipe. El pipe es esto. Bien, una vez que tengo esto, pensaréis, vale, entonces en el portapapeles de apilamiento vas a tener los 3 archivos convertidos a base 64. Sí, eso pensé yo también hasta que empecé a investigar. Fijaos, le dais a intro y bueno, ahora no sé qué ha hecho porque me lo ha visualizado por aquí. No, esto está mal. Ah, bueno, perdón, es que aquí necesito el set clipboard y pasarle aquí menos value y encerrar esto entre paréntesis. Perfecto, ahora sí le doy a intro, aparentemente lo ha hecho, pero fijaos que si pulso Windows V, voy a borrarlo todo porque ahí había cosas de antes para que veáis que no os miento. Entonces voy a volver a ejecutar el mismo comando, le doy a intro, Windows V, y fijaos que solo tengo uno. ¿Por qué? Porque este comando set clipboard sobrescribe la última copia que haya hecho al portapapeles, es decir, no mantiene el apilamiento sino que lo sobrescribe. Eso es una putada, una gran putada, y hay una forma de corregirlo, pero bueno, no forma parte de este vídeo, ¿de acuerdo? Porque ya hay que saber programación un poco más profunda de PowerShell, entonces no lo voy a hacer. Lo que vamos a hacer es hacerlo pues uno a uno, a la antigua usanza, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hacer esto uno a uno, vamos a minimizar esto. Voy a minimizar esto también y voy a crearme las tablas que necesito para trabajar aquí, porque lo que vamos a hacer es una tabla de tareas y vamos a asignar esas tareas a diferentes usuarios. Entonces vamos a tener una tabla de usuarios con sus correspondientes avatares y lo que vamos a hacer es representar las tareas y la imagen correspondiente a cada uno de sus usuarios. Y vamos a almacenar los avatares en una cadena de base 64 tal cual hemos hecho ahora, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí a especificar datos. Y fijaos, yo a esta columna le voy a llamar, por ejemplo, User ID. Lo voy a poner todo en inglés, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a llamar U1, U2. Bueno, U2, si lo hago así, vamos mal. Vamos a ver, U2 y aquí vamos a poner U3. Perfecto. Entonces, a continuación, una columna, aquí voy a añadir el avatar, ¿de acuerdo? Que no sé si en inglés, creo que es así, avatar. Vamos entonces aquí y lo primero que voy a hacer es, vale, este es el comando, pero voy a sustituir esto por a1.png. Le doy a intro y perfecto, ya lo tengo ahí. Entonces lo que tengo que hacer es copiarlo aquí. Lo copio, intro. Vamos a hacer lo mismo con a2. Entonces sustituyo esto, intro, y ya lo tengo ahí. Lo copiamos, lo pegamos. Y el último avatar, que será el a3. Esto, la ventaja de que esté grabado es que podéis ir pasando. Yo lo hago mucho cuando veo vídeos por internet, vas pasando con los cursores, porque esto es iterativo y es un coñazo verlo, ¿de acuerdo? Y este último lo que vamos a hacer es borrarlo. Bien, entonces a esto le vamos a llamar users, o no sé, avatares, de esta manera. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Nos crea el modelo, nos crea esa tabla nuestro modelo de datos. Y fijaos, yo ahora tengo, de momento tengo una codificación en base 64 nada más y un identificador de usuario. Ahora voy a crear una segunda tabla donde voy a crear mis tareas. Por ejemplo, T001, T002, T003, T004, T005 y T006. Y entonces en la siguiente columna lo que voy a hacer es asignárselo a un usuario. Por ejemplo, a esto se lo voy a asignar al usuario 1, usuario 2. Voy a hacer que se vean los 3 seguidos y a continuación voy a empezar a repetir el U2, voy a volver al U2 y aquí, por ejemplo, el U1, ¿de acuerdo? Y este, pues me lo voy a cargar. Entonces aquí le voy a llamar task y al otro le voy a llamar user mismamente. Y esta tabla se van a llamar tasks, tareas. Le damos a intro
y ya tenemos nuestros modelos de datos creados. Perfecto. Entonces yo ahora haría lo siguiente. Crearía una tablita y arrastraría la tarea, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que quiero ver aquí, que voy a arrastrar por ejemplo el identificador de usuario por el momento, voy a hacer esto un poco más grande, lo que quiero es crear una medida donde me aparezca el avatar del usuario. Y es normal, ¿no? Porque no quiero este identificador, que era el que nos generaba confusión, porque no sé quién es uno. Vamos a ver la foto del tío o de la tía y poder ponerle cara. Bueno, pues para ello vamos a crearnos aquí una medida. Voy a hacer esto grande para que se vea bien. Y entonces lo primero tengo que identificar el usuario por línea. Es decir, en un contexto de línea tengo que extraer este valor. Bueno, eso lo hacemos de la siguiente manera. Var user, y entonces hacemos con una fórmula max. Y en este caso se llamaba task, la tabla tags user. Perfecto. Aquí tenemos el usuario por línea, el identificador del usuario. Entonces ahora quiero conseguir el avatar. Vamos a llamarle ava y vamos a utilizar la fórmula filter. Vamos a filtrar avatares y le vamos a decir que el avatar es usuario sea igual a user. Pero aquí tengo un problema. Cuidado, filter lo que nos devuelve es una tabla. El contexto de tabla o la estructura de tabla es totalmente incompatible con la estructura de una medida. La medida solo puede devolver un valor. Y aunque este filter me devuelva un único valor, realmente la estructura, es decir, el valor que devuelve es incompatible con el de la medida. No puedo devolver una tabla, ¿de acuerdo? Yo si hago aquí return, fijaos, return ava, me va a dar error la medida, que inicialmente quizá, bueno, ahora sí que lo ha hecho, fijaos, unas veces lo hace, otras veces no, pero fijaos que dice no se puede convertir varias columnas a un valor escalar, eso es lo correcto, ¿de acuerdo? No puedo convertir un tipo tabla a un valor escalar. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar una función como concatenatext, pasarle la tabla ava y entonces aquí hacer algo. Por ejemplo, como es una imagen que quiero convertir a una imagen visible y lo que tengo es una cadena en base 64, entonces tengo que indicarle al motor de modelado de Power BI que lo que le estoy pasando aquí es una imagen en base 64 para que él haga la conversión. Y para eso tengo que decirle data image barra, en este caso era png, punto y coma, base 64, coma, y a partir de aquí concatenarlo con ¿qué? Pues con avatar, ¿de acuerdo? Es decir, esta tabla ava lo que está filtrando es el avatar o en base 64 del usuario que yo le paso aquí, que es el que tiene la línea, ¿de acuerdo? Entonces lo tengo que concatenar y como lo tengo que concatenar con esta línea, pues ya aprovecho y utilizo esto. Le paso el primer argumento, mi tabla, que no deja de ser una tabla aunque solo tenga un valor, y luego concateno con esta cadena y por supuesto con la imagen en base 64. Y de esta manera yo ya lo tengo. A esto ya le puedo llamar, bueno, avatar no le puedo llamar, pero vamos a ponerle avatar, user avatar. User avatar. Le doy a intro, no me ha dado ningún tipo de error, recojo esto y entonces ahora lo que tengo que hacer es a esta tabla arrastrar mi user avatar. Bueno, vais a ver, lo voy a poner al principio, vais a ver que no sale lo que estábamos esperando y ello es debido a que yo tengo que cambiarle aquí la clasificación y ponerle dirección URL. Entonces fijaos que ahora sí que me aparece el avatar y ahora ya tengo las tareas que están asignadas. Pues fijaos, esto se lo hemos asignado aquí a este tío con barba, esto a este tío sonriente y esto pues a esta pava. Realmente tenemos justo lo que queríamos, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora puedo quitar el identificador del usuario y quedarme solo con el usuario y queda muy chulo. Luego ya es cuestión de que, por ejemplo, yo le edite aquí la tabla y le diga aquí que en los valores pues no quiero este color que me identifique si una línea es par o impar, ¿de acuerdo? Entonces puedo ponerlo blanco también para que el usuario, ya que el fondo de la imagen es blanca, pues quede genial y de esta manera pues tengo las tareas que se han asignado a cada uno de los avatares. Como veis, no es difícil hacerlo. Luego podríamos cambiar los nombres, por ejemplo poner aquí pues avatar y por supuesto aquí cambiar y poner por ejemplo qué sé yo, tarea ya en español, ¿de acuerdo? Una cosa es la denominación que tenemos en el esquema de la tabla y otra muy diferente es cómo queremos representar estos valores en nuestra tabla. Incluso podríamos ponerlo en negrita, pero bueno, esto ya es cuestión de modificar propiedades de la tabla, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos esto, también podríamos modificar el total de manera que no aparezca nada aquí. Os lo expliqué en vídeos anteriores con la fórmula isFiltered, no tendréis problema para eliminar esto. Pero fijaos qué chulo queda, la verdad es que queda muy 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 chulo. Bueno, en este caso son 6 que no me cogen bien en pantalla, a ver, sí, ahora sí. Y quedan aquí las tareas asignadas a cada uno de estos usuarios. Muy bien amigos, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Ya veis que es fácil convertir a base 64, no es nada difícil. Si lo veis difícil con PowerShell, pues entonces recurrir a convertidores que haya por internet, que hay cientos de páginas que os hacen este tipo de conversiones de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Muy bien amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.